El presidente de la República ha anunciado que hoy viernes remitirá a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que incrementa el impuesto a las gerencias y ha destacado como argumento algunos criterios. Que no cree en las gerencias, que busca acabar con la estructura familiar que tiene el 80% de las empresas en el Ecuador, que busca democratizar la riqueza. Cintia Viteri, asambleísta por el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero, se encuentra esta mañana con nosotros. Muy buenos días, asambleísta. Buenos días y gracias por la invitación. ¿Cuáles son ahora las razones que tienen ustedes para oponerse a esta iniciativa? Bueno, hay que explicarle a la gente qué es lo que pasa actualmente. Actualmente existe el impuesto a la herencia que pagan las personas que heredan más de $68.000 y llega a un máximo del 35%, siendo un impuesto bastante alto. ¿Qué es lo que propone el gobierno ahora? Que toda persona que reciba una herencia desde $35.000 para arriba pague un impuesto que va hasta el 77.7%, un impuesto confiscatorio y que hace que la gente no tenga ningún incentivo para seguir trabajando. Es decir, que de cada $100, 77 se quedaría el gobierno, 22 la persona que hereda. Es decir, heredarían los hijos impuestos en vez de herencia, que no afecta a todos. Por supuesto que afecta a todos. ¿Cuál es el principal motor de una persona, de un padre de familia, de una madre soltera para trabajar? Es poder dejarle algo a sus hijos para que tengan un mejor futuro que el que ellos vivieron. Ese es el motor, ese es el empuje. Eso hace que vengan las ideas de emprendimiento y el sacrificio. Pero cuando te dicen que el Estado se va a quedar con gran parte de lo que ha producido esta familia, entonces, ¿para qué trabajas? El que afecta a todos, por supuesto. Si el sector empresarial sabe que le van a cobrar el 77.5% de lo que produce en este país, después de haber pagado ya impuesto a la renta, IVA, ICE, de haber pagado impuesto a la herencia, haber pagado también impuesto a la plusvalía, porque va a permanecer con su capital en el Ecuador. Se lo llevaría a otros países donde las condiciones sean mucho mejor. ¿Y quién sale afectado? Todas las empresas, todas las personas que trabajan para esas empresas. Familias ecuatorianas que perderían su empleo, porque nadie se va a quedar en un país donde sabe que el Estado se va a quedar con 3/4 partes de lo que produce. Y la clase media. Y también esto que afecta a las empresas, afecta también al Estado, porque el Estado deja de recibir los ingresos que estas empresas producen respecto a los impuestos antes mencionados. La clase media trabaja día a día para procurar que sus hijos tengan un mejor futuro. Llegan a endeudarse hasta 15 o 25 años con viviendas de $80.000, $100.000, $150.000. Es decir, que llegan a pagar mucho más con los intereses que lo que le costó la vivienda, igual con su vehículo. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su norte en la vida? Que sus hijos puedan tener un techo donde guarecerse y que el Estado no se les lleve gran parte de su trabajo cuando ellos falten. Le pongo un ejemplo, Lemín. En Guayaquil hay una persona muy conocida que ha salido en los medios de comunicación que vino a esta ciudad, mujer, siendo caramelera, vendiendo caramelos con un solo hijo, madre soltera. Ahora es dueña de 2 edificios, vende disfraces y se dedica al campo de la belleza. Porque esa mujer que trabajó y dejó todo el sudor en las calles de esta ciudad para poderle procurar un mejor futuro a su familia, y es más, produce empleo y mejora la vida de decenas de familias en esta ciudad, porque ella, a su muerte, tiene que heredarla el Estado y no su familia. Ahora, asambleísta, decía el presidente Correa el pasado martes acá en Guayaquil que los opositores a este proyecto intentan, con sus críticas, arrebatarle al Estado su rol constitucional de ser distribuidor de la riqueza, y que es eso lo que en definitiva aspira a este gobierno con este impuesto. A ver, hay 3 mentiras que han dicho. Primero, para justificar el impuesto han dicho, no, cuidado, si se muere uno de los cónyuges, el otro cónyuge hereda el 50% y es el otro 50% el que se distribuye a los herederos y el que pagaría impuestos. A ver, un momentito, que el otro cónyuge va a vivir para siempre y que cuando se muera no van a pagar los herederos el mismo impuesto que pagaron por la muerte del primer cónyuge. Eso es una mentira. La segunda mentira, la redistribución de la riqueza. La gente cree en su imaginario que le quitan a uno para darle al otro. No es así.
lo que le quitan va al Estado, ese mismo Estado que ha gastado en vehículos de lujo, en aviones privados, en largas comitivas, en viajes al exterior. Ese es el Estado que va a absorber el esfuerzo familiar de años de sacrificio de una familia o de una madre soltera o de un trabajador. La última mentira, que es para apoyar la meritocracia. Dígame usted, todos estos jóvenes que han salido con becas al exterior para poder progresar, estudiar, ser mejores, buscar un mejor futuro, ¿qué van a pensar en este país? Que tienen un límite, que aquí hasta los $35.000 puedes llegar y de ahí en adelante lo que les vas a dejar a tus hijos serán impuestos. Entre más ganes, más castigado estás, entre más progreses, más castigado estás, entre más generes empleo y oportunidades para otros, más castigado estás. Pero eso es un punto, Lenín. También está el impuesto a la plusvalía. Y ya vamos a tocar ese tema. Antes yo quisiera preguntarle algo referente también a otra afirmación del gobierno, del presidente de la República, de la directora del Servicio de Rentas Internas. Ellos han afirmado que son muy pocos quienes reciben una herencia en dinero o bienes en el Ecuador superior a los $35.000. Si es así, ¿por qué este tema está en la boca de todo el mundo? Es como dice el presidente, que los pobres están defendiendo los intereses de los que más tienen. Mire, Lenín, ¿qué es lo que aspira una persona de menos recursos? ¿Qué es lo que aspira el gafitero? ¿Qué es lo que aspira el constructor de viviendas? Aspira a trabajar y dejar su vida en esa construcción o en las casas donde va a trabajar para que su hijo estudie y tenga un mejor futuro. Y a su vez pueda procurarle un mejor futuro a sus nietos. La gente pobre, cuando las empresas que vean que en este país no existe la seguridad para seguir invirtiendo sus recursos y saquen los recursos de este país, es la que se va a quedar sin empleo, igual que la clase media que se esfuerza todos los días por poder pagar la cuota de la hipoteca de su vivienda, costándole su vivienda casi el doble de lo que del valor inicial, es la que va a heredar a sus hijos impuestos y no el fruto de su trabajo. ¿Y qué pasa cuando alguien hereda deudas? ¿Esas también se deberían democratizar? Eso es lo que también dice la gente. ¿Cómo? El Estado se va a llevar lo que gano, pero si pierdo, ¿el Estado va a pagar mis deudas? ¿Va a heredar mis deudas? No, el Estado está para quitarte más de lo que te da. Ahora, lo del impuesto a la plusvalía es otro golpe y se une al impuesto de la herencia. El impuesto a la plusvalía ya existe actualmente, lo cobran los municipios cuando hacen obras, pero también lo cobran cuando una persona vende un bien, el impuesto es del 10%, y es la diferencia entre el precio que lo compras y el precio que lo vendes. Ya pagamos ese impuesto toda la sociedad. Pretenden alzarlo al punto o a los mismos niveles de lo que están cobrando el impuesto a la herencia. Entonces, afectan grandemente, por ejemplo, al sector inmobiliario. ¿Qué persona va a querer comprar una casa para después de años, cuando se ha desvalorizado la moneda, venderla al mismo valor que el que la compró? Además, daría la impresión de que solamente se está creyendo que existe plusvalía por obra pública, cuando también existe plusvalía por obras privadas. También. Y por otro lado, Lenín, ¿qué pasa cuando una persona que hereda un bien no tiene la liquidez para pagarle al Estado el impuesto a la herencia? Tiene que vender el bien, pero ojo, cuando lo venda también tendrá que pagar el impuesto a la plusvalía. Y lo que le queda tendrá que dárselo al Estado. Ese es el conjunto macabro que encierra esta nueva disposición, estos nuevos impuestos confiscatorios a la gente. ¿Cuál es el mensaje? Que si estás muerto tienes que pagarle el 77,5% al Estado de lo que dejas. Y si estás vivo, en lo que vendes también tienes que pagarle un impuesto similar al Estado, altísimo, por la diferencia, el precio en que compraste y el precio en que vendiste. Ahora, aun cuando el dinero que utilizaste para la compra, la cantidad que utilizaste para la compra de ese bien ya no te sirva en la actualidad para comprar un bien similar. En el tema de la plusvalía, si el Estado está dispuesto a beneficiarse de los precios altos que pueden tener ciertos bienes raíces y que ellos llaman plusvalía ilegítima, ¿debería también este Estado estar dispuesto a subsidiar o generar algún tipo de retribución cuando las obras generan un descenso en el valor de esos mismos bienes raíces? Debería, pero eso es, pongamos el ejemplo, sí, yo sé, los pasos a desnivel, Exacto. Por ejemplo, que le quitan la visión a las casas, sí. La gente siempre pierde.
es el Estado el que siempre gana. Otro de los puntos que llamó muchísimo la atención esta semana, que dijo el gobierno, es que quería acabar con las empresas familiares. El 89% de las empresas en este país son familiares y dan empleo a 1.600.000 personas según los datos publicados en la prensa. ¿Qué es una empresa familiar? Es el panadero que empieza con su familia, comprando la maquinaria y después se amplía para poder distribuir su mercadería en otros puntos de la ciudad. Es la costurera que empieza con una máquina y enseñándole el oficio a sus hijas, para luego poder ampliarse y vender uniformes a las empresas. Es el vendedor de la bahía que empieza vendiendo en un puestito para luego hacer una cadena de almacenes. Es, por ejemplo, la persona que tiene la tienda en el barrio donde yo me crié, que trabaja día y noche con su mamá, su esposa, su cuñado, sus 2 hijos, él, sábados, domingos, y logró comprar el edificio donde él alquilaba un local en su tienda. Esa es la verdadera meritocracia. Es las 2 personas indígenas que vinieron aquí, alquilaron un puestito de huevos en la casa que tenía hace muchos años mi padre, y luego se la pudieron comprar con el sacrificio de tener a su hijo cargado las madrugadas para ir a comprar su producto. Ese es el emprendimiento, esa es la meritocracia que ahora quiere matar el gobierno. Es a esas personas donde está dirigido el mensaje. No progresen, no surjan, todos tienen que ser iguales en la pobreza, no en la superación y en la generación de empleo, desarrollo, inversión y riqueza. Como para demostrar que el afán no es recaudatorio, ayer el economista Correa indicó que se podrá pagar el impuesto a las gerencias a través de la entrega de acciones a los trabajadores de estas empresas y que así se podría evitar el tener que entregarle recursos al Estado. ¿No hay desde esa perspectiva un acercamiento hacia la democratización o socialización del capital? Cualquiera de las medidas que el gobierno imponga o disimule para que recaudar esos fondos o para acabar, como él dijo, con las empresas familiares, siempre estarán dirigidas a perjudicar el empleo, el desarrollo, el crecimiento y la inversión, siempre. Igual dirigidas a la clase media, que es la que más paga impuestos, porque casi siempre tiene relación de dependencia y no hay forma de mirar para otro lado. Le descuentan el impuesto a la renta, paga el interés por su hipoteca, paga el IVA con cada compra. Y a esa clase media le van a decir ellos a sus hijos: te voy a heredar impuestos. Y si no tienes cómo pagar porque son estudiantes o son chicos, ¿qué tienen que hacer? Vender la casa. Pero perdón, cuando la vendas también tienes que pagar el impuesto a la plusvalía. Ah, si te queda algo, paga la herencia. ¿Qué te quedas tú? Con nada. Ese desincentivo, ese temor, esa falta de ganas de seguir emprendiendo, es lo que está creando estos 2 nuevos impuestos o estas nuevas disposiciones del gobierno. No hay motor, Lenín, más grande para el desarrollo económico de una sociedad que buscar cada familia el bienestar para sus hijos. Ese es el objetivo y con ellos, con la familia, progresa toda la sociedad. Cintia Viteri, asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. En instantes estaremos con Marlon Tenecela, presidente del Consejo de Administración del Fondo de Cesantía del Magisterio. El Fondo de Cesantía, los argumentos para el traspaso al IES, los informes preliminares, lo vamos a revisar al volver. Quédense ustedes en nuestra cinta.